Mientras gobierno analiza focalización de subsidios a combustibles, precios de gasolina extra y diésel volvieron este martes, tras derogatoria de decreto 883. Pospuesto diálogo entre Ejecutivo y trabajadores. Reunión estaba prevista para este martes. Ministerio de Gobierno detalló informe preliminar de protestas por paro nacional. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Televisión Legislativa del Ecuador les da la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias hoy martes 15 de octubre del 2019. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Aquí iniciamos. El Ejecutivo emitió el decreto 894, mismo que deja sin efecto el decreto 883, que eliminaba los subsidios a la gasolina extra y diésel. El presidente de la República anunció que se elaborará un nuevo documento que permita una política de subsidios a los combustibles con enfoque integral y criterios de focalización. Hasta que se expida el nuevo decreto ejecutivo, se vuelve a los precios establecidos antes de la vigencia del documento 883. Así lo informó el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante una cadena nacional. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. El diálogo sigue, y sigue con todos los sectores que tengan decisión y buena voluntad. Hoy el transporte ha funcionado dentro de las ciudades y entre cantones y provincias. Las vías del país están abiertas, los productos se mueven hacia los mercados. Además, firmó el decreto 894, que consta de 2 artículos. El primero es dejar sin efecto al 883, que determinaba la eliminación de los subsidios a los combustibles. El segundo estipula que se procederá de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios con enfoque integral y con criterios de racionalización, focalización y sectorización. Así precautelar que estos no se destinen al beneficio de las personas con mayores recursos económicos ni a los contrabandistas. Además, contiene una disposición transitoria que escribe que hasta que se expida el nuevo decreto, los precios en las estaciones de servicio serán los mismos antes de la eliminación del subsidio. Con el precio anterior en los combustibles, surge la duda sobre los pasajes. Mediante un comunicado, la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito informa que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso restablecer la tarifa del transporte público del servicio urbano, que es de 25 centavos desde este martes. Hasta el momento se realizan controles en las estaciones de servicio de combustibles y en las troncales de los transportistas para normar los precios. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y para conocer cómo de a poco todo retoma la normalidad, sobre todo con el abastecimiento de productos, nuestra compañera Lorena Espinosa recorrió el mercado de Iñaquito para conocer el ambiente en ese sector de la capital. Cuéntanos, Lorena, cómo está el abastecimiento y cómo están los precios. Adelante. Gracias, buenas tardes. Me encuentro aquí al norte de la capital, en el mercado de Iñaquito, donde poco a poco ya todo vuelve a la normalidad. Hemos conversado con algunas de las caseras de este mercado y ya nos cuentan que los productos empiezan a llegar con normalidad. Precisamente nos encontramos en uno de los puestos. Buenas tardes, coméntenos cuál es su nombre. Rosario. Doña Rosario, cuéntenos, ¿ha llegado con normalidad todos los productos? Vemos su puesto con diversidad de cosas y bien abastecido. Es que ahorita recién está llegando, porque no está mucho entrando, porque todavía como hay estos problemas que no hay mucho el paso, por eso estamos ahorita con ya los productos normales y los precios justos, no estamos ni alzados los precios, nada. ¿Qué nomás ha llegado? Todo. ¿Y no había? Lo que no había era choclo, no había las legumbres, no había todo, no había, pero ahora ya de entrada. Así podemos ver que ya hay cebolla, culantro, perejil, zanahoria, remolacha, nabos, pimiento, jengibre, el choclo que nos decía. ¿Está elevado el precio del choclo, que era lo que no había, o a cómo está? El choclo se ha subido un poco porque no, ya se está acabando la cosecha, por eso sí está. Sí. No es por la gasolina, sino por la cosecha. No, por la cosecha, es que ya se acaba el choclo y dentro otro nuevo choclo. ¿A cómo están los choclos? Los choclos 5 por $2, pero son grandes. Hay choclos de 3, $1, más pequeños según el porte de choclos.
Y el resto de los precios, por ejemplo, el tomate, la cebolla, el pimiento, eso, ¿cómo están? Para que la gente sepa y no pague más. La cebolla está a 60 centavos la libra, el tomate igual estamos dando a ese mismo precio. Como se vendía antes. Sí, como se vendía antes los precios. ¿Cómo están las ventas también de la gente? Ahorita ya está un poco normalizado porque nada más antes por lo que estaban las villas no había ni mercados, ahora en cambio ya está viniendo la gente. Pero sí poco a poco empiezan a volver a comprar. Claro, sí, vienen a comprar las clientes, regresan a comprarnos. El mensaje entonces para la gente que no pague más de lo que era, los precios como usted nos dice están a lo mismo. Claro, es que todos hemos venido al mismo precio, no ha subido nada, estamos dando lo mismo que estábamos vendiendo antes de las huelgas, está lo mismo igualito. Muchas gracias, doña Rosario. Como ya nos ha podido indicar, los precios se mantienen en algunos productos, únicamente el choclo tendría un poco de incremento debido a la cosecha. Conversamos también con otras personas y nos dicen que los huevos también tienen un incremento, pero esto debido a la temporada del feriado que se viene en noviembre, por lo que los ecuatorianos tenemos la tradición de hacer la colada morada y las guaguas de pan. Por eso nos han dicho que también el precio de los huevos ha tenido un poco de incremento. Y hay el llamado para que acudan a los mercados y se abastezcan de los diferentes productos de nuestro país. Hasta aquí el informe. Una buena tarde. Gracias a Lorena por ese completo detalle justamente de cómo están los precios en los mercados de la capital. Economista, jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, aplaudió que las autoridades ecuatorianas tengan en cuenta a todas las comunidades para llevar a cabo sus reformas macroeconómicas después de que el gobierno de Lenín Moreno derogara el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. Celebramos enormemente el hecho de que traten de reunir a todas las partes interesadas y que se tomen decisiones sobre reformas macroeconómicas reuniendo a todas las comunidades, señaló Gopinath, al ser preguntada sobre la situación en Ecuador durante la presentación del informe de perspectivas económicas globales del FMI. Según las proyecciones del Fondo, la economía ecuatoriana se contraerá este 2019 en un 0,5% y registrará un crecimiento positivo del 0,5% en el 2020. El diálogo entre el gobierno y las centrales sindicales por las reformas laborales quedó suspendido, según lo informaron la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas, instancias encargadas de coordinar el diálogo. Desde las centrales sindicales piden al Ejecutivo socializar las reformas económicas y laborales. Ricardo Bravo con información. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En cadena nacional, la noche de este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que en esta semana enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas en materia económica y laboral. Lo hizo en estos términos. Esta semana entregaremos a la Asamblea Nacional el proyecto para la reactivación productiva y el empleo y seguimos adelante. Y esa es la prioridad en todo el país. Desde el Frente Popular, su presidente Nelson Erazo pidió al Ejecutivo que llame al diálogo para conocer los aspectos que contendrían las reformas, sobre todo en materia laboral. Sostuvo que no estarán dispuestos a dar un paso atrás en temas regresivos de derechos para los trabajadores. Mire, yo creo que debe volver la sensatez al gobierno nacional. Y el ser sensato sería, por lo menos, respetar su palabra. No se hará ninguna ley si es que no hay diálogo social. Por lo tanto, es necesario abrir la discusión, como lo ha planteado las Naciones Unidas, con las cuales el Frente Unitario y el Frente Popular estamos de acuerdo para iniciar una discusión en el tema laboral. Estuvo para el día de hoy inicialmente programado el diálogo social entre el Ejecutivo y los trabajadores. Sin embargo, el día de ayer en la noche hemos recibido un nuevo anuncio que se suspende la reunión y ahí sí ya nos preocupa ese tema, porque la suspensión viene de la mano con el anuncio del presidente en cambio de enviar la ley productiva. ¿No han sido es decir, ustedes al diálogo tal vez para conocer los puntos de esta nueva ley? Es que nunca hemos discutido eso, por eso es necesario que no envíe la ley, porque tiene que ser consensuada. Nosotros le estamos planteando hacer un nuevo código del trabajo. Hasta el momento se desconoce si el Ejecutivo enviará en un solo paquete el proyecto de reformas en materia económica y laboral.
De ser así, el Consejo de Administración Legislativa será el organismo encargado de remitir a una de las comisiones especializadas este proyecto de reformas. Hasta aquí este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por la información. Esta mañana la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio detalles del informe preliminar de las afectaciones por las manifestaciones de la semana pasada. Romo aseguró que la protesta tuvo intentos de desestabilización del gobierno y que atentó a la legitimidad de la institucionalidad del país. Mediante rueda de prensa manifestó que la Policía Nacional actuó con fuerza disuasiva y no letal y expuso las cifras de las personas aprehendidas durante las protestas, de los bienes policiales que fueron afectados, así como también de las personas fallecidas registradas. Número de personas que han perdido la vida en el contexto de estas manifestaciones. La Defensoría del Pueblo ha ofrecido una cifra. Respecto de esta cifra, nosotros hemos verificado la información. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 6 personas con muertes calificadas como accidentales por accidentes de tránsito o precipitación. La precipitación es la caída. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo, cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte, y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluisa José Rodrigo. Coincide como José y Chaluisa con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto, por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona, de este segundo ciudadano de apellido Chaluisa. Presumimos que podría tratarse de la misma persona, repetido su nombre. Y también hay una 8ª persona de apellido Mosquera, el ciudadano de apellido Mosquera. En este caso hay una investigación ya en Fiscalía y en DINASED, porque esta es una muerte producida por arma. Pero un dato que es muy importante y que es relevante es que este hecho se produjo en Cumandá. No se produjo en las zonas en donde habían los enfrentamientos o la actuación de la policía, y es el hermano de este señor quien lo lleva al Hospital del Sur. Entonces, este es un dato relevante para las investigaciones, para saber si se trata de una muerte violenta que sucedió en la ciudad de Quito o si está de alguna manera relacionada con las manifestaciones. Ahora damos la bienvenida a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación en el quichua. TVL Noticias Intercultural. Mi kachiwai chica yukuna yukunchi ya mi kasna kai chau pipunja kikimpa guasima kichwa shimi pi wijay kunawan chamo kunchi mashi kai piño kunchi kasna kajarinchi mashi Mariela Logroño allí chishi kasna wijay kunawan. Derogatoria decreto 883. Yaktapushak Lenín Moreno apugruna ima mika inachishi ima kasna kai hatun decreto 883 hatun kasnakai imagina mi asnakuna imata chanikunapi mirachir kachay hatun fangakuna imata mi kutimpas anchuchina pagnishpa kasna sukti kilkata rurashpa arinirkakuna sinami kasnakai kilka ima wanka kai tukui chanikuna mirarishka imaka tukui kai asnakuna mantaka kutin ñawpa shinaman tigran nishpami willachirkam. Respaldo FMI. Shinayati y Fondo Monetario Internacional Tandanaku y Pipusha Runakuna Imami Kasna Yaktapusha, que Ecuador Yaktapusha Lenín Moreno, Tukui Yaktayokuna, Ayukuna Imawan, Chimbapura Tiarishpa, Kasna Yuya y Pactarina Imaka, Mai Ajimi Nishpami Kasna Suwijay Pichayachishka Kuna. Shinayati Kasna Kai Asnakuna Imata, Mirachishka Manta, Kutinguria Chispa, Rimanakuna Imaka, Ajimikan, Chaitaminyukunchi, Kakayachishkanchi, Shinayati Kai Piki Mirinchi Nishpa Willachirka Kuna.
Diálogo trabajadores, sinayati kasnakay ñukunchik llaqtapi llankakuna, llankak ayllukunata pushak runakuna imami, kaykutin imaka imashina kasnakunan punlla, imapak tandanakuykuna imatami kasna llaqta pushakwan charina karkanchik, shinapas harkachishkami rikurin ninmi. Ñukunchika kasna hatun tandanakuykuna imapi, kay yuyaykunata chayachingapak, llankakuna pajaynikuna imata rikurangapak, chaypakmi kaypi kasoyakunchik, sinallatik astawanpis parakunchi nishpami willachirkakuna. Ministra de Gobierno María Paula Romo Ayllo apugimami kay tutamanta imaka kasnakayachik punllakuna kaparinakuykunapi llakikuna tiyashka imashina yapasna llaki ayllukuna tukushka imata ña rikushpa katikunchik ninmi shinallatik kay Defensoría del Pueblo runa pushakuna imami shuk yupaykunata chayachishka shinapash tukuy ayllukunamantami shukyanchishpa rikukunchik mayllapi llakitukushka imalla paktarishka chaytami ñukunchik shinallati kaypi astawan yachaqchayankapak kikinkunaman riqsichinkapak kaypika taripakunchik nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más información. Atención, el juez Julio Arrieta, presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, dictó orden de prisión preventiva en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en el marco de las investigaciones por la presunta participación de la funcionaria en un supuesto plan desestabilizador durante las protestas por el paro nacional. En la audiencia de formulación de cargos celebrada este martes y que duró cerca de 6 horas, el juez también dictó orden de prisión en contra de Cristian G., mientras que para el colaborador de Pavón, Pablo D., se dictaminó presentación periódica ante la autoridad. A todos los procesados se les abrió instrucción fiscal por 90 días por el supuesto delito de rebelión. El Gobierno de México confirmó que recibió en su embajada en Quito a 2 asambleístas principales y uno alterno de la bancada de la Revolución Ciudadana. Esta acción se suma al resguardo que dicha nación brindó días atrás a la legisladora Gabriela Rivadeneira. La noticia generó reacciones en la Asamblea Nacional desde diferentes bancadas políticas. Los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira principales, y Luis Fernando Molina alterno nacional, solicitaron resguardo y protección de la Embajada de México. Este accionar lo atribuyen a los recientes hechos violentos generados en el país. En un comunicado que circuló el 14 de octubre por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, señala que nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su afinidad política. Pero ¿cómo deberá actuar ahora la Asamblea Nacional? Según la asambleísta de la bancada oficialista Karina Arteaga, el trámite a seguir, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, será la principalización de sus alternos. Poder dejar ese curul con su alterno, que es la responsabilidad que nos compete a todos cuando no podemos estar aquí presentes. Pero si hablamos del tema remunerativo, no puede ser pagado un tema cuando no se ha trabajado. Esta decisión para el coordinador del bloque correísta Juan Cristóbal Lloret, sus colegas fueron víctimas permanentes de acosos y seguimientos extrajudiciales. Añadió que con la protesta se agudizó su seguridad, más aún con el estado de excepción en el que se limitan ciertas garantías constitucionales y legales. Y es por eso que los compañeros, ante el temor que evidentemente ronda en el ambiente, sobre todo que puedan tener alguna agresión hacia sus familiares, hacia sus hijos. En el caso de Gabriela tiene 2 hijos pequeños, uno de 9 y uno de 12, han tomado la decisión de solicitar refugio temporal a la Embajada de México. No obstante, desde la Asamblea hay quienes aseguran que será ahora tarea de la justicia continuar con una investigación exhaustiva sobre estos hechos. Nosotros tenemos que actuar en los ámbitos de la Asamblea. La Fiscalía deberá hacer su trabajo en cuanto a eventuales delitos. Cabe señalar que durante los 11 días de movilización, el presidente de la República, Lenín Moreno,
acusó directamente a Correa de generar caos en el Ecuador durante las protestas derivadas de las medidas económicas, mientras desde el otro lado los legisladores asilados en la Embajada de México aducen a persecuciones políticas y que será la justicia que transparente las acusaciones. Mariela Logroño, TVL Noticias. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar se inicien los procesos legales en contra de las personas que destruyeron parte de la capital durante los 11 días de manifestaciones. Según el Instituto Metropolitano de Patrimonio, los daños alcanzarían los $500.000, pero el alcalde dijo que hasta el momento no se han confirmado esos valores. Por otro lado, insistió en su propuesta de cambiar la sede del municipio, que se encuentra ubicado en el centro histórico. Indicó que trasladará esta iniciativa al Ejecutivo. Pero cada semana o es una manifestación a la alcaldía o es una manifestación al edificio del Frente de Carondelet. Y es un ecosistema que creo que hay que preservarlo porque es patrimonio de la humanidad y podemos debatir, invitar al gobierno nacional a revisar un espacio donde haya edificios inteligentes, autosustentables, con helipuertos, con parqueaderos, haya una mayor facilidad de despachar al pueblo ecuatoriano, en el caso del gobierno nacional y del municipio, pues poder tener. Bueno, esto es cuestión de hablarlo, de debatirlo, pero se puede ubicar cercano al aeropuerto, que confluyan varias vías, que sea más operativo para ese tipo de funciones. En eso espero que se ponga en debate nada más para que la ciudadanía, las autoridades lo puedan considerar. ¿No hay nada en firme todavía? No hay nada en firme, pero yo creo que ya es hora de cuidar el patrimonio y es hora de cuidar el centro histórico, porque si no, cada conmoción política, el que paga los platos rotos es el patrimonio de la humanidad. Señor alcalde. Hay muchísimos. No, hay muchísimos terrenos en el sur, en los valles, en el norte. Pues habría que invitar más bien a arquitectos a un concurso para que lo podamos ir avanzando, si es que el debate hay la aceptación de la ciudadanía, de las autoridades. La Asamblea Nacional es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República del Ecuador. Es un parlamento unicameral conformado por 137 asambleístas electos popularmente, quienes representan al pueblo ecuatoriano. A lo largo de la historia, el primer poder del Estado ha sido testigo de protestas y cambios políticos y sociales. En el siguiente reportaje les contamos parte de la historia de la función legislativa del país. La Asamblea Nacional es la representación del pueblo en el poder. Los 137 asambleístas son electos por votación popular, delegados de cada una de las provincias del Ecuador. Por ser la primera función del Estado, ha sobrepasado hechos de gran trascendencia en la historia nacional. El cronista Edison Miño relata por qué este organismo es un lugar estratégico para que los ciudadanos expresen su inconformidad con medidas que consideran en desventaja. Una vez que se reúne aquí, es un poder nacional establecido. Pero cuando el asambleísta va a su provincia, es el compañero vecino, es el que tiene a su niño en el mismo colegio que yo, en Quevedo, en Manta, en Milagro. O sea, son los vecinos. Y es con lo que quiero conversar, decirle qué vamos a hacer. Por eso es que hay esa relación de cercanía. Pero cuando están aquí, es el todopoderoso primer poder del Estado. A lo largo de la historia han existido varios acontecimientos que han caracterizado al Parlamento ecuatoriano. Uno de ellos fue en el año 2000. Edison Miño lo recuerda. Esos trágicos momentos que vivimos en el año 2000, en enero, cuando se produjo una invasión a sí mismo por sectores indígenas durante 4 días en este salón, en este edificio, y los daños que se provocaron. El incidente, que también es característico de la Asamblea Nacional del Ecuador, fue el incendio ocurrido en 2003. Como una irresponsabilidad de los funcionarios, lo califica el historiador. El incendio del 5 de marzo del 2003 fue una irresponsabilidad de la propia institución. Coincidencialmente, esa semana del incendio se llevaron todos los extinguidores de fuego a mantenimiento. O sea, no se tenía un plan. Y donde empezó el incendio era el viejo Salón de Diputados. Tras varios años de historia, acontecimientos y hechos, el Parlamento ecuatoriano, lugar donde se hacen las leyes, fue testigo de un nuevo suceso violento. El 8 de octubre de 2019, en el marco de las protestas por las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo, a la Asamblea Nacional ingresaron manifestantes que, gracias a la atención oportuna de las Fuerzas Armadas, la policía y la escolta legislativa, no hubo más que puertas y vidrios rotos para lamentar.
Este es un edificio, no es centenario, va a cumplir 60 años, pero tiene mucha historia y mucha cultura. De hecho, hemos hecho ya un recorrido con los compañeros y hemos detectado que no hay daños ni en los murales ni en el salón de sesiones, que es lo importante. Con el apoyo de asambleístas, funcionarios, personal de la limpieza y la escolta legislativa, el primer poder del Estado, así como en otros años, se recuperará de esta vulneración y retomará la normalidad de su trabajo para los ecuatorianos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este jueves a las 9 de la mañana el Pleno del Parlamento sesionará para debatir en segunda instancia los informes del proyecto de ley de turismo y reformatorio al artículo 3, numeral 2 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Los dos informes fueron tramitados al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Dos informes para segundo debate serán analizados en el Pleno del Parlamento este jueves. El primero es el proyecto de ley de turismo. Su proponente, el asambleísta Doris Solís, explica que el proyecto es de 2013 y fue analizado por el periodo anterior. Es así que solicitará a los asambleístas aprueben que este informe sea remitido nuevamente a la Comisión de Desarrollo Económico a fin de actualizar la normativa. Infelizmente, el informe que está planteado para el Pleno, para segundo debate, es un informe que viene del periodo anterior. Y lo que la Comisión ha deliberado es que muchas de esas reformas están desactualizadas. Por lo tanto, el día de mañana expondré el conjunto de reformas que existen y la postura de la Comisión es pedir al Pleno que pueda ser devuelta para que la Comisión actualice las reformas. Los temas que serán incorporados dentro del informe para segundo debate de la Ley del Turismo tienen que ver con potenciar las regiones del país a nivel internacional. Hay temas muy importantes como tipificar mejor las formas de turismo, como clarificar las competencias de los GATS en el impulso del turismo, crear los organismos de gestión de destinos que son una figura de planificación y gestión importante que no lo tenemos, crear incentivos para el sector turístico y por otro lado motivar al Fondo de Promoción Turística del país. Asimismo, el Pleno del Parlamento conocerá el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatorio al artículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. El asambleísta Patricio Donoso explica de qué va esta reforma. Incorporar también el cobro de la tasa de basura para auxiliar a todos los municipios del país para que puedan contar con ese bien. Y además, y esto es muy importante, precautelar el medio ambiente a fin de que la basura se recolecte en debida forma y sin los problemas que ocurren cuando no existen eesos valores. Para este jueves a las 9 de la mañana está convocada la sesión plenaria 624, con estos puntos en el orden del día. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural. Huillay kunawan yukunchi kasna kikimpa guasimancha mukunchi guyashunchi Julio Arrieta kay Corte de Justicia de Pichincha Tandanaco Itapusha Imami kasna kay Pichincha marca Pusha Paola Pavón warmi imata wichkanapa kasna arinishkakan paitaka huchachikun miningmi kasna kay hatun kaparinakui atininakui kuna imapi kayachishkanishpa shinapash kasna shamuj iskun chunga punja kuna imapimi kasna taripay kuna ima kañopama katinganishpami willachishkakuna. Protección Gobierno México, Chinayaticay, México Yachta, Manta, Mingarishka, Apukuna, Imami, Tauca, Kai, Revolución Ciudadana, Tandanaco y Wanguripi, Kimirishka, Apukuna, Imata, Kaipi, Kasna, Paikuna, Paguasipi, Ugyashkakan, Paikuna Kaningmi, Kasna, Hatun, Hochachikuna, Ima, Rikurishka, Mantami, Kaipi, Kanyukunchi, Kasna, Mingachita, Mayaskanchi, Nishpami, Kaipi, Willachishka, Kuna. Denuncia Municipio Fiscalía Jorge Yunda Kay Hatun Quito Kititapusha Runaimami Kasna Sokuchachi Ima Tachayachishka Kankaypika Kasta Chunka Shukpunjakuna Atirinaku y Kaparinaku y Imapimi Tauka Yakikuna Shina Rikurishka Chaitami Ñukunchika Kaypi Taripachon Shina Yatiwakin Yakichirunakuna Imataka Hapishpa Guanachichun Ñukunchi Mañaikuna Imata Chayachikunchi Nishpami Willachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Agenda de actividades.
La agenda de actividades para esta tarde en la Asamblea Nacional a las 16:30, sesión de la Comisión de Fiscalización para abocar conocimiento y calificar la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio, presentado por la asambleísta Lira Villalba. Esto será en el primer piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.